Sean bienvenidos entonces a la ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera, como se le conoce, por los diferentes climas que tenemos acá. Y también algunos lo conocen como el corazón del mundo maya, por la civilización que acá tomó lugar hace miles de años atrás. Entonces, una de los principales atractivos que nosotros tenemos turísticos acá en Guatemala es definitivamente el turismo arqueológico, precisamente porque la principal ciudad maya, que durante una de las épocas de esplendor de esta civilización se construyó, está aquí en Guatemala. Últimamente han hecho algunos descubrimientos y entonces definitivamente una visita a los lugares arqueológicos siempre es una muy buena idea al venir a Guatemala. Sin embargo, pues también nosotros tenemos historia, gastronomía, cultura, y esa combinación de factores permite que el país le pueda brindar a ustedes, los visitantes, una experiencia a todo nivel. En este momento nosotros vamos a hablar entonces un poco de historia, arquitectura, gastronomía y un poco de datos en general. Por ejemplo, como cuál es el significado de Guatemala, por qué empezó a llamarse Guatemala. Resulta que cuando los españoles allá en 1520 llegaron a México primero, hicieron alianzas con nativos mexicanos para venir a conquistar a Guatemala. Los nativos de este lugar hablaban un lenguaje llamado náhuatl, y ellos cada vez que venían para acá estaban llamándole a este lugar Cuactemalán. Ahora entendemos nosotros que Cuactemalán significa lugar de muchos árboles o del bosque. Las primeras cartas que los conquistadores empezaron a enviar para España básicamente iban escritas como Cuactemalán, porque ellos escuchaban que eso decían estos nativos mexicanos. De ahí es donde viene entonces el lugar, el nombre del país. Y la verdad es que cuando exploramos el país y vemos lo verde que es, nos damos cuenta que tiene toda la razón. Muy interesante saber las raíces del nombre, al igual que las raíces de la moneda, del ave nacional, del árbol nacional, porque todas ellas tienen que ver, están ligadas estrechamente a cuestiones mayas. La moneda es el quetzal. El quetzal básicamente es el ave nacional también, y es una ave preciosa que solo es muy rara de encontrar. Es solo aquí en Centroamérica, sur de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica. Y hay una leyenda que nos cuentan en la escuela nosotros, donde dice que Tecumán, un príncipe quiché, estaba peleando con el conquistador, y que cuando este príncipe quiché cayó, el quetzal cayó y el pecho se le tiñó de rojo. Entonces es nuestra ave nacional y este también es el nombre de la moneda. El árbol nacional es la ceiba petandra. Hay algunos 9 tipos de esta ceiba, y resulta que este era un árbol sagrado también para los mayas, al igual que el quetzal. Y en este árbol ellos veían la representación de la vida dividida en 3 partes: el inframundo, la vida normal, que era el tronco; el inframundo, las raíces; el tronco, la vida normal, y las ramas que daban al cielo eran el supramundo. Entonces hay una mitología muy interesante acerca de los mayas, y es interesante saber que en un país como Guatemala, donde el 70% de la población es indígena descendiente, sobre todo maya, pues todo es, nosotros todavía actualmente podemos notar cómo esta cultura hace uso de sus rituales, hace uso de sus costumbres, y de algunos procesos ancestrales que han sido pasados generación tras generación. Entonces, acá en el centro histórico, nosotros vamos a entender, por ejemplo, el hecho de que esta fue el cuarto lugar donde la ciudad fue trasladada. La ciudad de Guatemala, cuando los españoles llegaron en 1524, la primera vez que ellos la pusieron fue en un lugar llamado Ixinché, sitio arqueológico que le pertenecía a los cachiqueles en ese momento, como a unas 2 horas y media de por acá.
Al principio los mayas les dieron la bienvenida muy cordialmente a ellos con una bebida de los dioses que ellos le llamaban, que hoy lo conocemos como chocolate, cacao. En ese tiempo no se bebía como la bebemos nosotros ahora. En ese tiempo se bebía en realidad picante y le echaban un poco de vainilla y eso. Los españoles le agregaron azúcar y es el chocolate que conocemos entonces ya hoy en día. Cuando ellos se dieron cuenta que ellos los estaban esclavizando y eso, entonces decidieron que mejor los iban a sacar de ahí, pelearon contra ellos y ellos se fueron huyendo a un lugar que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Está a unos 15 minutos en carro de Antigua Guatemala, el lugar donde ustedes van después de este tour. Y Ciudad Vieja entonces estuvo ahí por un momento, pero hubo una gran tormenta juntamente con un terremoto y eso hizo que se trasladara a lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala, el Valle de Pachoy. Allí resulta que la ciudad estuvo por 230 años. No fue la primera ciudad colonial definitivamente, pero sí llegó a ser la más importante. La razón por la que llegó a ser la más importante radica en que era la sede de la capitanía. Todos los capitanes que tenían contacto directo con las órdenes de la corona española y eso estaban en Antigua. Todas las órdenes religiosas también estaban ahí. Y aunque no fue uno de estos lugares con auge económico, no era tanto la economía lo que se movía ahí, crearon un lugar precioso, sí había mucha opulencia. Finalmente en 1773 una serie de terremotos hace de que la ciudad se mueva por cuarta y última vez al Valle de la Ermita, que es hoy la ciudad de Guatemala, la más grande de Centroamérica, con una población de unos 3,5 millones viviendo acá y que puede llegar a tener hasta unos 5 millones incluso. En un día ocupado con estudiantes y trabajadores puede llegar a tener esa cantidad. Es una ciudad muy activa que no tiene un tren para esa cantidad de personas, no tiene un tren, y así que ya se pueden imaginar ustedes la cantidad de tránsito que hay. Ok, entonces en 1776 la ciudad se traslada para acá y acá entonces nosotros estamos ubicados sobre la calle con más historia. En ese momento conocida como la calle Real, hoy es la Sexta Avenida. Acá esta calle ha tenido por años un papel protagónico en diferentes aspectos, no solo económicos, sino también sociales. Y hoy en día es un lugar de recreación donde el guatemalteco común puede venir, pasar un tiempo agradable, ir de compras, ir al cine, probar gastronomía. Entonces o sea, la interacción que actualmente podemos ver aquí realmente es muy agradable. El centro histórico entonces esta vez sí fue bien diseñado y planeado. Vamos a ver nosotros entonces en donde están las ruinas de lo que fue el primer ayuntamiento acá, cómo fue que ellos diseñaron y repartieron la tierra por acá entre la iglesia, que para ese momento todavía era 100% conservadora, la política, digamos, en el país. Tomó un tiempo para que finalmente nosotros fuéramos libres de la iglesia teniendo control juntamente con el gobierno. Llevó un momento, llevó un tiempo. Entonces, en 1776 se traslada para acá, empieza lo que hoy en día conocemos como la ciudad de Guatemala, la más grande de Centroamérica, con el ingreso más alto per cápita de toda Centroamérica, que ni siquiera Panamá con su ciudad lujosa tiene, lo cual es algo muy interesante de saber. Eso derivado de que cuando vemos los índices de analfabetismo y de pobreza en el país, realmente no concuerdan con esos números, por decirlo así. Podemos decir que hoy en día el principal ingreso económico de la nación son las remesas que mandan nuestros paisanos y nuestros compatriotas en Estados Unidos. No es ni el turismo ni tampoco lo que exportamos. Y aunque efectivamente tenemos productos muy importantes que exportamos y que son muy bien apreciados en otros países, como lo es el café, el cacao, cardamomo, también exportamos textiles, frutas tropicales, bananos, aunque tenemos todo eso, materias primas. En su momento exportamos hule,
y también chicle, madera y algunas materias primas en general. Entonces ese es nuestro segundo ingreso a nivel de nación, y nuestro tercero es el turismo. Teniendo todo el potencial para el turismo que tenemos hoy en día, yo considero que el turismo debería ser la primera en el top de los ingresos, y ustedes van a entender por qué en esta ocasión. Entonces, aquí en el centro histórico nosotros vamos entonces a notar primero que durante la conquista todo el espacio desde México hasta Panamá era un solo reino, e incluso parte de Sudamérica era el segundo reino, el virreinato de España. Nos independizamos de España en 1821 finalmente, y entonces se hace el de México. Nosotros en ese momento pertenecíamos a ellos, luego poco a poco cada país empieza a ser independiente y llegamos a lo que tenemos hoy. Una república libre, soberana e independiente, democrática, y tuvimos elecciones hace poco, con una población indígena de un 70% y con un 45% de analfabetismo en esta población. Tristemente ellos son los que toman las decisiones políticas, sobre todo con manipulaciones podemos obtener un voto de ellos, y a raíz de eso pues hemos tenido nosotros una historia de presidentes que han sido malos ciudadanos, por decirlo así. El país ha atravesado por distintas etapas, dentro de ellas una guerra interna civil que duró 36 años, desde 1960 hasta el 96. Nosotros tuvimos un conflicto armado interno que tuvo una serie de repercusiones a nivel nacional, que todavía estamos nosotros viendo sus efectos, y parte de eso es la violencia, las pandillas, entre otras. Sin embargo, pues el legado histórico que tenemos acá es interesante, artistas, y entonces eso es lo que vamos a entender. Como de 1821, que nosotros nos independizamos, pasan 50 años para que al final la gran revolución liberal de 1871 nos permita a nosotros tener la forma que hoy tenemos como país, en términos económicos, dinámica social. Podemos ver que básicamente de ahí parte, que somos capitalistas, y que somos un país de corte capitalista, y todas las bases se sentaron en ese momento. Y eso entonces es muy importante entenderlo, porque vamos a entender nosotros también cómo fue el país muy influenciado por gobernadores de corte militar, dentro de ellos dictadores, por supuesto. Y algunas de las construcciones que nosotros vamos a observar aquí en el centro histórico tienen que ver con uno de ellos, que tiene mucho renombre. Vamos entonces a conocer el Palacio de la Cultura, la Iglesia Metropolitana, la Catedral Metropolitana. Vamos a visitar el Mercado Central, donde vamos a tener la combinación de todas las artesanías y la gastronomía guatemalteca en un solo lugar, y también vamos entonces a entender los diferentes estilos de arquitectura que tenemos acá en el centro histórico, desde el neoclásico, por ser algo más conservador, hasta el Art Deco, que viene después ya de la revolución liberal, y entonces ya empieza a haber capital, ya empieza a haber ingresos, entonces ya algunas influencias europeas empiezan a asentarse aquí en todas estas propiedades. Lo que fue el portal del comercio, vamos a entender, vamos a visitar la Plaza de la Constitución, la Librería Nacional. Entonces, por favor, acompáñenme. Vamos a darnos cuenta de la segunda casa más vieja y de lo bien conservada y de la gran arquitectura que tiene acá en el centro histórico. Se llama Casa Ibargüen. Visitaremos el edificio de correos, que básicamente tiene una conexión muy interesante con lo que ustedes van a observar en Antigua con el Arco de Santa Catalina. Y vamos también a darnos cuenta de la primera casa colonial, que hoy en día es el Liceo Francés, y ahí van a entender ustedes más o menos una influencia de cómo ellos creaban sus construcciones. Acompáñenme, gracias por visitarnos, y si tienen alguna duda, estoy ya para servirles. Ok, gracias.